Entonces, es un momento histórico excepcional, es un momento histórico que deben aprovechar las empresas y también los grupos diversos para poder participar. O sea, es el momento en donde tenemos que ponernos a trabajar sobre nuestro currículum, hacer labor dedicada, acotada, dirigida, para escoger en qué consejo podemos participar. En este episodio de The Talent CEO tengo el gusto de presentar a Alejandra Martínez, quien tiene décadas de experiencia en el sector financiero con bancos como Banamex, BBVA y como consejera independiente en consejos administrativos de más de 15 empresas mexicanas, entre ellos PayJoy y Confío, fintechs que están sirviendo mercados que típicamente no se sirve el sector financiero, y también empresas como Sicrea, Bancoppel. Alejandra, también eres una consejera de una iniciativa que se llama 50-50 Women on Boards. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿por qué no tenemos más mujeres mexicanas en consejos de administración de empresas mexicanas? Gracias, Vera, y gracias por la invitación. Es una pregunta bien interesante porque tiene muchas aristas. Yo creo que la más importante desde mi punto de vista es el hecho de que hay una limitante cultural para integrar a mujeres profesionales que tienen mucho que aportar a los consejos y que tradicionalmente no han sido parte de esa fuerza laboral que se ve como una posibilidad para los consejos. Eso desde luego está cambiando. Hay ya CEOs, presidentes de consejo, miembros de consejo que están convencidos que el integrar mujeres a los consejos de administración de las empresas mexicanas es un valor, no por el hecho de cumplir con un requisito actual de un lineamiento ESG o ASG, sino por el hecho de que tiene un beneficio económico, financiero para las empresas. Se ha demostrado que hay un lift, o sea, un incremento importante en los resultados de las empresas públicas cuando el consejo es diverso e incluye al menos una mujer. Dicen que el número ideal son 3 mujeres. Desgraciadamente, en toda mi experiencia, a mí me han tocado muy pocas ocasiones en donde hemos sido 3 mujeres en la sala de consejo. Yo creo que desde que somos una o 2 hacemos una gran diferencia. El tema de ser 3 mujeres implica que sea ya una masa crítica para que se reconozca por el resto del grupo del consejo. Sin embargo, creo que esa es una limitante, creo que es la más importante, y en nuestros países en Latinoamérica creo que es la que más pega. En los últimos números que tenemos de empresas públicas en México señalan que hay 11% de participación de mujeres en consejos. Sin embargo, aquí están incluidas las consejeras patrimoniales, que quiere decir las que son dueñas o las que tienen una participación accionaria en las empresas. Si quitamos ese tipo de consejeras, las consejeras independientes son apenas el 2% de los consejeros en empresas públicas. Estas empresas públicas de las que te hablo son las de la Bolsa Mexicana de Valores, la de Viva, y son empresas que cotizan su capital, son empresas en el mercado de capitales. Si lo extendemos a las empresas que también cotizan deuda, subimos 2 puntos porcentuales, o sea, tampoco es gran diferencia, ¿no? Entonces, ese es el principal. Después hay otros. Yo creo que también históricamente ha habido muchos obstáculos para que las mujeres lleguen a posiciones en donde ellas hayan logrado suficiente experiencia para poder contribuir su especialidad o su capacidad como generalistas. Hay muchas CEOs o ex-CEOs o ex-CFOs que son miembros de consejo actualmente, y hay pocas, porque históricamente se han integrado pocas mujeres dentro de toda la cadena laboral, en donde nos vamos preparando para tener un valor que aportar a los consejos. Yo creo que ese es otro tema.
Yo no estoy segura ni estoy convencida de que sea porque las mujeres tenemos alguna limitante que nos ponemos a una autolimitante. Yo creo, y eso yo lo he comprobado en mi carrera, para mí siempre yo fui tratada desde mi familia con todas las posibilidades, no importaba mi género. Entonces, para mí no hay diferencia cuando llego a una reunión, cuando empecé mi carrera, de que yo fuera algo distinto para lograr avanzar profesionalmente. A mí me parece que los obstáculos los vamos conociendo según vamos avanzando y están afuera de nosotros, no están internamente. Sí hay cuestiones a las que tienes que acostumbrarte porque digamos, los prácticas, por llamarlo de alguna manera, en el mundo laboral, a veces no se adecuan necesariamente a tu género y entonces tienes que irte adecuando. Pero yo creo que una de las principales cuestiones que tenemos que tener en mente las mujeres para poder progresar en nuestra carrera profesional es tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas posibilidades que un hombre para poder avanzar, para poder llegar a los consejos de administración. Es solo cambiar el sentido común y cambiar un poco los años de rezago histórico que llevamos con acciones bien concretas para reponernos de este rezago histórico y poder lograr que más mujeres participen en los consejos. Alejandra, mencionaste que hay un gran limitante cultural para tener más consejeras en los consejos administrativos de empresas mexicanas. Te iba a preguntar, ¿cuál es la mejor manera de vencer este obstáculo? ¿Es a través de convencer al CEO y luego el CEO convence al resto del consejo o debemos de hacer algo distinto? Está bien interesante lo que me preguntas, porque yo veo... para que sea una cuestión efectiva y participen más mujeres en el consejo y nos saltemos esa limitante cultural, yo he visto en mi carrera dos caminos. Uno, el hecho de que las autoridades o los organismos que regulen a las empresas, y estos pueden ser formales o informales, pueden venir en el caso del sector financiero, que es donde yo he actuado más, de Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria, pero también pueden venir del mercado mismo, ¿no? Los inversionistas, las personas que están interesados en invertir en la empresa, tienen que generar directrices para que sea algo que las empresas cumplan, ¿sí? Por ejemplo, BlackRock, que su CEO dijo, no vamos a invertir en empresas que no tengan al menos una mujer en el consejo. Ese tipo de cuestiones es muy poderoso. No hay que ir, como es un tema cultural, la cultura habla de grupo, no es un tema de un CEO o un presidente del consejo o un board of directors, es un tema cultural. Entonces tenemos que hablar de cómo ir y saltarnos ese tema cultural, y las dos formas más eficientes que yo he visto que funcionan son estas directrices generadas por organismos formales que regulan los sectores o informales como los mercados y las empresas como BlackRock que hablan de qué niveles o qué requerimientos debe haber en las empresas en donde invierten. El otro son, y a nadie le gustan, yo creo que a nadie lo queremos, pero para ser eficientes y para poder avanzar en el tiempo y no quedarnos en el nivel en el que estamos y que pasen 130 o 150 años para lograr la paridad, que quiere decir 50% hombres, 50% mujeres en el consejo, las cuotas son muy efectivas y los países que han establecido las cuotas, y ya se demostró no solamente el establecimiento de cuotas, sino la intención de tener un cierto porcentaje, dígase 20%, 30%, 50%, se logra en el tiempo. Entonces, el determinar una cuota o el tener la intención de un cierto nivel a lograr en determinado horizonte es muy efectivo. Esas son las dos que veo mucho más efectivas que si esperamos a tratar de convencer separadamente, porque el tema es cultural, de grupo, no es de carácter, no es de creencia, es cultural. Mencionaste que sucede un cambio cuando hay más de una mujer en un consejo.
¿Cuál ha sido tu experiencia siendo la única mujer y qué pasa cuando hay más mujeres que se juntan al consejo? Ok, desde mi punto de vista como consejera, si hay más 3 mujeres versus una, primero, la una no se desgasta tanto como cuando tienes 3. Me ha tocado en comités y consejos cuando existe otra persona del género femenino, que hay una cierta sincronía de pensamiento y de perspectiva. Entonces, lo primero, y desde mi punto de vista egoísta, ya no hay tanto desgaste de la única que existía anteriormente. Y lo otro es de que ya es un grupo reconocido por el resto de los consejeros y por el consejo mismo y por la asamblea. Entonces, eso es lo que yo veo. Sin embargo, yo no quiero, y me ha tocado por más tiempo del que yo quisiera, estar como mujer única en la mayoría de los consejos y comités en los que he estado, incluso en los que presido, como presidente de los comités de ciberseguridad, del buró de crédito, de riesgo, de banco, en el caso de Bancoppel y de Sicrea, en el caso de la financiera, es el hecho de que llevas un peso adicional, ¿no? Pero finalmente no quiero minimizar la labor que sí logramos, porque sí hay eventos y sí hay resultados, aunque seas una sola mujer en el consejo. Me ha tocado decisiones que tienen que ver con la actuación de las empresas en beneficio de sus clientes, de sus usuarios, de sus shareholders, de sus accionistas, o también temas que tienen que ver con género. Lo que sí tenemos que evitar las mujeres es que nos encajonen exclusivamente como alguien que tiene que atender los temas de género en el consejo. Yo creo que podemos ser aliadas de los temas de género, creo que podemos ser conexión para la parte de los temas de género, pero no nos tenemos que volver exclusivamente el recurso del consejo para atender temas de género. Somos más que eso. Nosotros tenemos una formación no solamente por ser mujeres. Estamos ahí y nos incluyen en los consejos porque somos mujeres, pero nuestro valor no es solamente ser mujer. Nuestro valor es además aportar en temas. Yo te puedo decir desde mi formación, yo aporto en temas de administración de riesgo, de prevención de fraudes, de ciberseguridad, de marcos a lo largo de todos los procesos, funciones, niveles de la empresa en términos de Enterprise Risk Management, o sea, todos los marcos de referencia para la administración de riesgos, y también estrategias de crecimiento, especialmente las empresas startups y las que están en la fase de crecimiento, desde el punto de vista de generar estrategias que son sostenibles en el largo plazo desde el punto de vista financiero, ¿no? Que es mi formación. Yo llevo pues muchos años en sector financiero y no quiero ser exclusivamente el recurso del consejo para temas de género, porque tengo mucho más valor que eso, y eso es lo que las mujeres consejeras tenemos que tener cuidado. No se nos incluye solo por los temas de género, sino por el valor adicional que tenemos de nuestra formación, nuestra trayectoria, nuestra experiencia, que va en muchísimos otros temas. Has participado en 15 consejos, desde empresas tradicionales hasta fintechs innovadoras. ¿Qué has aprendido sobre la diversidad en los consejos? Así es. A mí me parece, y lo que yo he experimentado, y lo veo repetidas veces en diversos consejos, no son, digo, yo he estado en todos esos consejos que mencionaste, muchos, entonces he estado en consejos y los voy a, en mi experiencia, catalogar desde consejos muy innovadores, muy presentes, muy preocupados, muy en contacto con todos sus stakeholders y las necesidades que tienen, y consejos que yo les pongo de lado, consejos tóxicos, consejos que es difícil estar en ellos como mujer y consejos que es difícil moverlos, ¿no? Entonces, en toda esta experiencia, y no estoy hablando de ningún grupo en particular, sino en todos estos pues más de 15 años que llevo siendo consejera independiente, creo que el tema
de participar con una perspectiva diferente, y aquí me gustaría ampliar el término de diversidad. Estamos hablando de diversidad de género. Como mujeres tenemos una visión distinta en términos de largo plazo, en términos de necesidades de mercado, en términos de consideración a los diferentes actores, como por ejemplo empleados, clientes, proveedores, etcétera. Y todo eso se muestra en las decisiones y en los puntos de vista que traemos cuando se están tomando decisiones importantes en los consejos. Pero la diversidad va más allá del género. Los consejos diversos pueden ser diversos no solo en género, también en edades. Me ha tocado estar en consejos donde la gente joven aporta mucho. Me toca también consejos donde la gente más experimentada y de más edad también sigue aportando porque han vivido temas que a lo mejor otros no hemos vivido. En mi caso, yo he vivido ya muchas crisis financieras y de salud. Me tocó la crisis de la H1N1, me tocó el COVID, pero también me tocaron la crisis del tequila, la crisis de financiera del 2000 y 2001 y 2008, y me han tocado N crisis. Entonces, las gentes con más edad tenemos más aportaciones desde ese punto de vista. También las personas con diferentes preferencias u orientaciones sexuales, los grupos LGBT, Q+, yo creo que tienen mucho que aportar. Y entonces en los temas que tienen que ver con que la empresa sea mejor, son inversiones que se tienen que hacer porque los resultados no son inmediatos. Normalmente nosotros como género tenemos una perspectiva de más largo plazo y podemos estar pensando en cuestiones que van a ser benéficas para el largo plazo, aunque no sean benéficas para el siguiente quarter o el siguiente año. Y eso es, creo que, muy importante considerar. Hay personas, mujeres, que opinan que tenemos las mismas perspectivas. Yo creo que tiene que ver con la formación, con la experiencia, con también la experiencia de vida. Entonces, mientras más diverso sea el consejo, creo que añade mucho más valor, no es solamente diversidad de género. Y otra cosa importante es que me gustaría mencionar respecto de qué tenemos que vencer para lograr más mujeres, es el hecho que las mismas mujeres y todos los grupos tenemos sesgos inconscientes. Tenemos que hacernos mucho más, prepararnos y hacernos atender más eso que son los sesgos inconscientes, que por definición pues no vemos, pero el tercero, el otro que está afuera sí ve y nos puede ayudar, y es ahí donde llega la colaboración entre diversos grupos que participan, en donde también tenemos una responsabilidad de señalar, no de educar, porque no nos tenemos que convertir las mujeres en educadoras de quien tiene sesgos de género, ni por ejemplo en otros países, las personas que yo no me gusta el término las personas de color, ese término no me gusta, las personas que tienen una presencia física distinta, no tienen que volverse educadores de los que tienen el sesgo. Tienen que señalarlo, pero es responsabilidad del otro educarse para evitar los sesgos inconscientes. ¿Y cómo han evolucionado los hombres en los consejos en los últimos 15 años que empezaste a participar en los consejos? ¿Crees que el tiempo actual favorece la participación de más mujeres? Así es, así es. Yo lo que veo es que del otro lado, y vamos a hablar solamente de diversidad de género, del lado de los participantes hombres, hay muchos hombres que han visto las ventajas de tener mujeres en sus equipos a lo largo de toda su experiencia y se sienten muy cómodos trabajando con mujeres y de integrarlas en el consejo. Y hay esos champions y esos advocates que existen, esas personas que son aliados en la inclusión de las mujeres en los consejos de administración y en la alta dirección. Yo creo que tenemos mucho más chance ahora. Yo siento que en este momento es un momento histórico en donde realmente el tema ya no es un tabú. Si yo me pongo a hablar de los momentos cuando yo inicié mi carrera, cuando empecé a participar en consejos como patrimonial, representando en ese momento a Vancomer dentro de otras organizaciones en los consejos, pues este tema era totalmente tabú.
tabú, o sea, no había manera de ni siquiera mencionarlo. Yo no podía decir que tenía alguna inclinación a favor de un género o del género femenino para integrar personas a mi equipo o admitir personas a los consejos, porque era mal visto. Ahora ya no, ahora es un tema que es un tema de interés, que se sabe que es una necesidad y que podemos hablar libremente de él y sobre todo actuar para que mejore, ¿no? Entonces es un momento histórico excepcional. Es un momento histórico que deben aprovechar las empresas y también los grupos diversos para poder participar. O sea, es el momento en donde tenemos que ponernos a trabajar sobre nuestro currículum, hacer labor dedicada, acotada, dirigida, para escoger en qué consejo podemos participar. El juego de los consejos, y le llamo juego, y es lo que me ha pasado en mi historia, no es yo quiero estar en ese consejo, es y yo quiero ser consejera, porque hay personas que se acercan a mí, mujeres que me dicen, es que ahora quiero estar en consejos. Ajá, pero ya hiciste un análisis de cuáles son las características que tienes, que puedes aportar a un consejo. Tenemos que empezar por ahí. Tenemos que saber qué es el valor que podemos aportar y después buscar el sector, el tipo de empresa, el consejo particular y proponernos, no esperar a que nos llamen, proponernos también. Obviamente ser vocales en la intención de que queremos ser consejeras y hacer toda una labor. Yo dedicaba hace un par de años todos los viernes en la mañana a buscar a los consejos que quería, ya fuera actualizar mi currículum, hablar con los headhunters que había yo seleccionado para mantenerlos informados, buscar a los consejeros que yo conocía de las empresas donde me interesaba participar, mantener las relaciones con aquellas personas que participaban en las empresas donde me interesaba estar en los consejos, y tardé 2 o 3 años en que se lograran. Entonces no es un tema fácil, es un tema que tiene que tener la intención, pero se tiene que hacer decididamente, frecuentemente y de alguna manera yo le llamo el matchmaking. O sea, no vas a participar en un consejo cualquiera. Normalmente y anteriormente, y es muy común que los hombres se acercan a mí y me dicen, ay, recomiéndame en el consejo en el que estás. O sea, yo no puedo recomendar a alguien, aunque yo esté en el consejo, si esa persona no viene a llenar la necesidad de ese consejo en ese momento. Entonces, realmente es un matchmaking. O sea, ¿en qué momento el consejo necesita a ese tipo de persona que tiene las características que yo lo puedo o la puedo integrar para mejor resultado de las decisiones a alto nivel en la empresa? ¿Qué consejos prácticos darías a las mujeres que quieren entrar en consejos administrativos? Y del otro lado, ¿hay algo que podamos estar haciendo como empresas para aumentar esta participación? Claro, yo creo que son 2 cosas. Una es permitir que esos gerentes, alta dirección, participe en consejos fuera de nuestra empresa para que vaya haciendo experiencia como consejero, incluso buscar esa posibilidad como una promoción, no tener miedo de que la persona se va a ir. Las personas tienen la libertad de irse cuando quieran. Al final del día, si nosotros damos la oportunidad de que esa persona participe en consejos relacionados con nuestra empresa, o sea, de proveedores, de clientes, de inversiones, tenemos la posibilidad de seguirle dando un plan de carrera, ¿no? Y por el otro lado, creo que hay programas muy interesantes. Yo también participo en una iniciativa que se llama The 30% Club. Esta iniciativa lo que hace es juntar, primero que nada, y por qué me gusta, es que va dirigida no a las personas, sino a las empresas. Y las empresas lo que hacen es comprometerse a desarrollar a 10 mujeres de su alta dirección para llegar al consejo. Pero también, aparte de proponer a 10 mujeres, propone a 10 mentores, que pueden ser hombres y mujeres. Y las empresas se juntan en esta iniciativa que se inició en algún lado en la Gran Bretaña y que finalmente tiene un chapter aquí en México. Y estas empresas se juntan todas. La última vez que yo participé habíamos 18 empresas, entonces éramos 180 personas, mujeres, pero 180 también mentores. Entonces yo mentoreaba a una mujer que estaba en una industria totalmente diferente a la mía, pero que en la primera sesión nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común y que en mi carrera yo había experimentado cosas que ella estaba experimentando ahora. Entonces,
y a alguien más le tocaba el socio del despacho contable y auditor que no tenía nada que ver con esta empresa tecnológica, pero que le servía mucho para conocer todo el framework de control y demás, además de ayudarle en su carrera para desarrollarse. Entonces, ese tipo de cosas es el segundo que tenemos que hacer para desarrollar en cualquier empresa a todos los niveles. Mentorear a las personas, primero, que vemos con potencial y segundo, que están dispuestas a recibir esa mentoría para progresar y para desarrollarse más en toda esta situación hasta llegar al consejo. O sea, no es solamente para llegar al consejo, es a través de toda su carrera, pero específicamente el mentoring para mujeres, para la alta dirección y para llegar al consejo es de suma importancia. Alejandra, cuéntanos de las historias de éxito, de consejos que aumentaron la participación de mujeres. ¿Cómo lo lograron? ¿Fue bottom-up o fue top-down? He tenido recientemente, y me da muchísimo gusto, 2 casos, y los 2 se generaron de manera diferente. El primero se generó como la primera manera que mencionas. Fue una iniciativa en consejo, en donde no necesariamente todo el consejo estaba convencido. Había una parte del consejo que no lo veía necesario, que lo veía solo como un requisito o moda a cumplir, y otra parte de nosotros que lo veíamos claramente como una necesidad y como una ventaja competitiva de pedirle a la empresa que se convirtiera en una entidad en donde fuera distinguida por diversidad de género. Entonces, esa iniciativa surgió del consejo hacia abajo. Y la segunda, que me da mucho gusto, es que empezó orgánicamente y empezó con el grupo de recursos humanos y de mujeres que participaban en otras áreas como el cumplimiento, como la parte comercial, como la parte de cobranza, como la parte de prevención de fraudes, etcétera, que hicieron grupos y que fueron grupos desde el inicio mixtos, que no eran solamente las mujeres, que eran las mujeres y los hombres que estaban interesados en apoyar a esa iniciativa que se fue derivando orgánicamente, obviamente con la aprobación y con la anuencia de los niveles directivos, pero que llegó en algún momento a ser de interés del Consejo y que yo particularmente desde el Consejo apoyé y que ahora ya es una situación que se trae a la agenda del Consejo y que se va dando monitoreo. No te puedo decir que sea totalmente profundo, frecuente, etcétera, pero ya está dentro de los temas que se atienden en el Consejo, ¿no? Entonces, es de las 2 maneras. De cualquiera de las 2, si el Consejo no está convencido y el Consejo y el CEO no lo lideran, no va a tener éxito. Va a ser una iniciativa que se va a hacer en algún momento y que va a perder fuerza. Lo que yo estoy ahora dándome cuenta es la iniciativa no tiene que ser solo mujeres empujando el tema. Tiene que ser una iniciativa en donde el otro género esté legítimamente interesado y sepa que es a favor de los resultados financieros de sus objetivos y no necesariamente para ponerle el ok a la casilla, ¿no? Alejandra, has sido una verdadera pionera y un gran ejemplo para seguir para todas nosotros de cómo una mujer puede llegar a los rangos más altos de dirección en empresas mexicanas. Cuéntanos un poquito sobre tu historia personal. ¿Y cómo has evolucionado este propósito personal que tú tienes de aumentar la diversidad en los consejos administrativos? Está súper interesante. Como te decía antes, yo nunca me entendí diferente a mis compañeros, ni en la casa. Tuve solamente hermanas, pero tenía primos. Entonces yo nunca me entendí diferente de mis primos. Tampoco me entendí diferente de mis compañeros en la escuela, ni llegada a la carrera de ingeniería en la universidad, en donde era yo una de 60 personas, que los demás eran todos hombres. En el camino se fueron integrando más mujeres y terminamos recibiéndonos o graduándonos 5 mujeres del grupo de 60 y tantas personas, ¿no? Entonces era una participación bien chiquita, pero yo jamás me entendí diferente. O sea, para resolver el problema de termodinámica yo me sabía tan capaz como el que estaba junto a mí, que resultaba que era hombre, ¿no? Y así he sido dentro de toda mi carrera. Entonces eso también no me daba oportunidad de darme cuenta
de la función que estaba yo desarrollando en el camino. Recientemente platiqué con una persona que estuvo en mi equipo hace muchos años en los bancos y ella me decía, yo ya había regresado de la maestría, o sea, ya estaba mucho más en otro nivel de entendimiento de la equidad y la inclusión, y ella me dice, es que cuando tú me decías en aquel entonces del techo de cristal y de la participación y de la equidad, yo no lo entendía ni me daba cuenta, yo creí que era algo que te estabas imaginando. Entonces, como que siento que fue muy orgánico y como que siento que lo que se convirtió es que a través de los años, aunque yo no me daba cuenta, yo estaba haciendo un modelo de rol, un role model, para muchas personas que estaban a mi alrededor, no solamente las mujeres. Las mujeres veían que yo podía, que yo llegaba, que cuando nació mi hija yo me organicé para seguir trabajando, que tuve que armar mi rompecabezas, que yo le digo es el rompecabezas dinámico que armamos todas las mujeres todos los días en la mañana, porque a lo mejor ese día una piececita se salió y tenemos que rearmarlo diferente. Entonces, es como tenemos esa capacidad y otras personas, hombres y mujeres, nos están viendo. Las mujeres para emularlo, los hombres para saber que somos capaces, pero que necesitamos ayuda. No esperemos que las mujeres resuelvan todo para poder estar ahí. Tenemos responsabilidades como empresa, como personas, como gobierno, de hacer políticas corporativas, políticas públicas y de actuar sobre ellas para poder hacer que los espacios sean amables, que los espacios sean abiertos para que las mujeres puedan participar. Y en el camino, una vez que me doy cuenta, estoy definiendo mi misión y mi misión es no solamente con las mujeres. Yo veo mi misión también con los grupos de hombres con los que participo laboralmente y yo lo que hago es un poco, no te lo voy a decir así como muy elaborado porque está cocinándose, pero es el hecho de que me doy cuenta que cambio el sentido común de los grupos o de las personas abriéndoles nuevos mundos en muchos sentidos. Pueden ser en la administración de riesgo, en la prevención de fraudes, en la ciberseguridad, en el crecimiento en mercados no tradicionales de financiamiento, en género, en gobernanza, y eso es lo que hago para beneficio no solo de los grupos, de las empresas, sino de las personas, para su crecimiento y también para que lo disfruten. O sea, ser consejera es difícil, pero tenemos que llegar al momento en donde las mujeres nos sintamos felices siendo consejeras en ambientes que nos reciben. Y como te digo, estoy en consejos que así son ya de por sí, y hay consejos a los que tenemos que traer a este nivel para poder estar tanto mujeres como los otros participantes en un ambiente en donde, por beneficio de la empresa, tengamos un ambiente colaborativo, tengamos un ambiente en donde puedas expresar libremente tus puntos de vista sin sentirte señalada, sin sentirte invalidada, sin sentirte que eres inadecuada. Al final del día, yo creo que nos corresponde a todos crear esos espacios y mi misión la veo como cambiar ese sentido común y abrir nuevas maneras de cómo hacer las cosas para lograrlo. Muchísimas gracias por ser una verdadera inspiración para todas nosotras. Gracias a ti, Vera. Y por todos tus esfuerzos de subir la participación de mujeres en los consejos administrativos y en roles de alta dirección. ¿Dónde podemos encontrar más información de ti y tus iniciativas? Bueno, todo esto está en la red, todo en LinkedIn también, ahí está mi perfil, Alejandra Martínez S. Ahí pueden encontrar toda la información acerca de mi trayectoria. En la web están 30% Club, 50-50 Women on Board, otra asociación aquí en México en la que participo que es Women Corporate Directors, y la otra que también es importante para la formación de las mujeres, MBA Mujeres, MBA Women Mexico, que también es una asociación que a mí está muy cerca de mi corazón porque fue de las primeras asociaciones hace muchos años en donde empezó a haber grupos de mujeres
mujeres. Entonces están todos estos recursos, hay muchos más. Yo creo que esto es una probadita de los recursos que pueden existir para que las mujeres se vayan formando, vayan haciendo networking y vayan participando más en la alta dirección y en la situación de estos consejos de administración de las empresas, aunque no necesariamente públicas. Hay muchas empresas privadas en Latinoamérica mucho más grandes que las públicas que necesitan mujeres en sus consejos. Muchas gracias y te deseamos mucha suerte y todo nuestro apoyo para seguir con tu propósito de aumentar la diversidad de los consejos administrativos. Gracias, Vera. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con este episodio que quieras compartir? ¿Quieres que hagamos alguna pregunta concreta en próximos episodios? Deja tus comentarios abajo. Gracias por tus ideas.